acerca de lo que es trastornos sanguíneos, ¿sí? Vamos a hablar de anemias y polidromúlicas. Tenemos que comprender conceptos básicos fisiológicos para entender lo que es la fisiopatología. Ustedes ven acá en el gráfico, es un vaso sanguíneo, típico vaso sanguíneo, y en su interior está el contenido que tienen los vasos sanguíneos, que es la sangre. La sangre se divide fisiológicamente en dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? El plasma y el componente celular. El componente celular es que lo están viendo ahí, generalmente formado por eritrocitos, por leucocitos, plaquetas. Fundamentalmente ese es el componente celular, ¿sí? Eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Y el plasma, que vendría a ser la parte líquida de la sangre, contenida en los vasos sanguíneos. Se denomina volemia, con B chica, volemia, a la cantidad de sangre que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Y aproximadamente nosotros tenemos 5 litros de sangre, ¿sí? Que vendría a ser también 5.000 cc's. El porcentaje de células que se encuentran en la sangre se denomina como hematocrito. ¿Sí? Hematocrito. Entonces, hemos visto conceptos muy importantes que vendrían a ser la volemia, el hematocrito, que es el porcentaje de células que existe en nuestro cuerpo. ¿Y cuál es ese porcentaje? El hematocrito está representado por un 42% en los varones y un 38% en las mujeres. ¿Sí? Estamos hablando con parámetros de la altura, ¿sí? Parámetros a nivel. Doctor, no se ve. A ver, ¿Por qué los de atrás brillan? vengan la luz, chicos, de acá. De acá se ve, pero Las de atrás no se ven. 43 y 42. entiendan, ¿sí? Para entender la fisiopatología de la sangre tenemos que saber fundamentalmente cómo está compuesta la sangre. La sangre está compuesta por plasma y elementos celulares. Los elementos celulares constituyen un concepto importante, y ese concepto importante es hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es el porcentaje de células que están en la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo 42% de células en la sangre y un 58% de plasma en este caso. Y si yo tuviera un 38% de células sanguíneas, ¿cuánto tendré de plasma? 62% de plasma. ¿Sí? Es bien importante en sangre determinar este hematocrito, el porcentaje. ¿Sí? Eritrocitos vistos. Ustedes han visto en frotis de sangre los eritrocitos, ¿sí? Vamos a ver el tamaño, rápidamente el tamaño de los eritrocitos, concepto muy importante, ¿sí? Tamaño de los eritrocitos. ¿Cuál es el tamaño de los eritrocitos? Los eritrocitos en diámetro miden aproximadamente 7,5 a 7,8 micrómetros de diámetro, ¿sí? Tiene una forma
de disco bicóncavo, ¿sí?, que en sus partes externas tienen aproximadamente 2.5 micrómetros de espesor y en su parte interna tiene 1 micrómetro de espesor, hablando del tamaño. O sea, nosotros tenemos que entender que el tamaño es estándar, un tamaño promedio de todos los eritrocitos. Diámetro 7,8 micrómetros, 2.5 micrómetros en la porción más gruesa, y en la porción delgada del disco bicóncavo sería de 1 micrómetro. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen que tiene el eritrocito? El volumen, la cantidad de volumen que puede albergar un eritrocito está entre los 90 a 94 micrómetros cúbicos. ¿Sí? De 90 a 94 micrómetros cúbicos. Esa es la cantidad de volumen que tiene el eritrocito. Dimensiones. ¿Cuál es el origen del eritrocito? Hemos visto la forma, ¿sí? Hemos visto el origen. Vamos a ver el número. ¿Cuáles son los números normales que tiene el eritrocito? La cantidad, el conteo globular, como también se le denomina. Conteo globular o número de eritrocitos. Hay que determinar si estamos en la altura o si estamos a nivel del mar. Nosotros somos ciudades que están por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que estamos a nivel de una altura elevada. ¿Qué quiere decir eso? Involucra factores atmosféricos, presión, ¿sí?, presión disminuida. Mientras mayor nosotros tengamos menor altura, metros sobre el nivel del mar, mayor es la presión atmosférica. Y cuando nosotros subimos en altura a ciudades como de Bolivia, altiplanos, en las montañas, la presión va disminuyendo, ¿sí? Y eso involucra cambios a nivel de la presión en los pulmones. Es por eso que el oxígeno se absorbe en menor velocidad, en menor cantidad en altura, ¿sí? Y eso determina que las personas que estén en la altura tengan un conteo de eritrocitos mayor a aquellas personas que se encuentren a nivel del mar. ¿Y cuáles son los valores fisiológicos? 5.500.000 eritrocitos, más o menos 400.000 unidades por milímetro cúbico, ¿sí?, en el varón. Y en las señoritas estamos hablando de 5 millones más menos 400.000 unidades por milímetro cúbico, igual, de sangre, por milímetro cúbico de sangre. ¿Cuántos milímetros cúbicos de sangre tenemos nosotros? ¿Cuántos litros de sangre tenemos? 5 litros. ¿Y esos cuántos en milímetros cúbicos son? 5.000. 5.000. ¿Sí? O 5.000 cc's, o 5.000 ml, o 5.000 milímetros cúbicos. Y imagínense la cantidad de eritrocitos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuánto viven usualmente los eritrocitos? Tiempo de vida. El tiempo de vida es de 80 a 120 días. ¿Sí? Los eritrocitos viven de 80 a 120 días. ¿No? Típicamente, no se olvide, los diámetros, fácilmente los diámetros, ¿no? 7,8 micrómetros de diámetro, 90-94 micrómetros cúbicos de volumen, 2,5 micrómetros de espesor en su parte más ancha y 1 micrómetro, forma de disco bicóncavo. ¿Sí? ¿Dónde se originan los eritrocitos? ¿Dónde se originan los eritrocitos? Los eritrocitos se originan de acuerdo al órgano, perdón, de acuerdo a la edad de desarrollo del ser humano. Si estamos hablando de la etapa embrionaria, voy a borrar esto, ¿sí? Etapa embrionaria.
¿Los eritrocitos en la etapa embrionaria existen o no? ¿El embrión, el feto, tiene sangre o no? Sí. Sí tiene sangre. Entonces, se crean eritrocitos en la etapa embrionaria. ¿Y en qué etapa embrionaria se crean los eritrocitos? ¿Sí? En la tercera semana de vida intrauterina. En la tercera semana de vida intrauterina, a nivel del saco vitelino, es donde se forman los eritrocitos. ¿Sí? Posteriormente, ¿dónde se forman los eritrocitos? En el segundo trimestre del embarazo, se forma en primer lugar en el hígado, ¿sí? Y en segundo lugar se forma en los ganglios linfáticos y en el vaso, ¿sí? Fundamentalmente en el hígado, fundamentalmente. Y al término del embarazo, que vendrían a ser los 9 meses, se forman en la médula ósea, de todos los huesos. Posteriormente, en la edad adulta o en nuestra edad, se forman solamente en algunos huesos, como ser el esternón, costillas, clavícula, huesos largos, huesos ilíacos y vértebras, ¿sí? Vértebras. Es ahí donde se forman, en la médula de sus huesos. A esa médula que se encuentra en los huesos se denomina también médula roja, ¿sí? Porque existe una médula amarilla que es generalmente tejido adiposo. Constantemente nosotros vayamos creciendo, nuestra médula ósea roja va a ser reemplazada por médula amarilla. Va a haber infiltración de grasa acá, ¿sí? Por eso es muy importante que para conocer la fisiopatología, que ustedes conozcan dónde se originan, porque a estos niveles va a haber alteraciones para producir anemias, ¿sí? A estos niveles de origen de la sangre. Si yo les pregunto, ¿dónde se origina la sangre? Depende de la edad o del desarrollo del ser humano. Si hablamos de una tercera semana, ¿se origina dónde? Sangre. En el segundo trimestre del embarazo, ¿dónde? En el fetito, ¿dónde se está originando? En el hígado, en el vaso, fundamentalmente en el hígado. Terminando el embarazo, a partir de ahí estás formando en la médula ósea de todos los huesos, ¿sí? La médula, el interior, la parte que ustedes cuando rompen ven que adentro hay sangre, ¿no? Esa es la médula, donde se está formando los eritrocitos. Ya en nuestra edad mayor, nosotros no formamos en todos los huesos, ¿sí? Solamente se forman en unos huesos específicos, ¿sabes? O sea, eritrocitos. ¿En qué huesos? Esternón, costillas, clavícula, huesos largos, huesos ilíacos y fundamentalmente vértebras, ¿sí? ¿Y cuáles son esas células que originan a los eritrocitos? Es la denominada célula madre pluripotencial hematopoyética, ¿sí? Su abreviación es esa, célula madre pluripotencial hematopoyética. Se denomina célula madre porque origina todos los elementos de la sangre, ¿sí? Pluripotencial porque puede originar desde eritrocitos, puede originar leucocitos, puede originar plaquetas, linfocitos. Pluripotencial, tiene la potencialidad de transformarse en muchos elementos celulares, ¿sí? Y hematopoyética porque da origen a la sangre, ¿sí? Esa es la célula que ¿dónde se encuentra? En estos órganos. Ahí se encuentra, dependiendo qué edad tengas. Ahí se encuentra esta célula madre. Y esta célula madre se va diferenciando, ¿sí? Se va diferenciando en
estos elementos celulares. De una célula madre pluripotencial va a dar origen ¿a qué? A una unidad formadora de colonias de eritrocitos, o UFC. ¿Sí? Acuérdense de las luchas, de las peleas, UFC. Unidad formadora de colonias de eritrocitos. De ahí se diferencian estadios celulares. ¿Cuáles son esos estadios celulares? Proeritroblasto, el primer estadio. Proeritroblasto. El segundo estadio, ¿cuál es? El eritroblasto basófilo. ¿Cuál es el siguiente estadio? El eritroblasto policromatófilo. Policromatófilo. ¿Cuál es el siguiente? Eritroblasto ortocromático. Ortocromático. ¿Cuál es el siguiente estadio? Reticulocito. Y el último estadio es el eritrocito maduro, o denominado también hematíe, o glóbulo rojo, así se le denomina. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que existen etapas de formación del eritrocito. ¿Sí? Vuelvo a repetir para los que no han anotado. Primero es la célula madre pluripotencial hematopoyética. Luego existen divisiones continuas de 11 a 12 divisiones de la que se denomina unidad formadora de colonias de eritrocitos. Esa se diferencia en un tipo celular, que es el proeritroblasto. Y luego viene el eritroblasto basófilo. Luego el eritroblasto policromatófilo. Posteriormente el ortocromático. Todos estos hasta acá, hasta el ortocromático, se van a encontrar siempre en estos órganos. No los van a encontrar en la sangre propiamente dicha. ¿Sí? Van a estar en estos órganos, esperando diferenciarse. Una vez que llegan a la etapa de reticulocito, algunos ya salen a la sangre, en forma de reticulocito. Pero está en esta forma con escasas horas, y posteriormente se transforma en un eritrocito maduro. ¿Y cuánto vive en nuestra sangre? Máximo 120 días. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber? ¿Para qué en la fisiopatología? ¿Por qué nos interesa saber estos estadios de formación? Porque en determinados estadios se van a producir alteraciones de los eritrocitos que nos van a llevar a eritrocitos mal formados, eritrocitos con deficiencia de hemoglobina, ¿sí? Entonces, eritrocitos que no tengan la suficiente cantidad de elementos enzimáticos interiores. Eso sucede en estas etapas de formación. Por eso hay que cuidar mucho estas etapas de formación, porque si no, no se forma un eritrocito normal. Y eso da origen ¿a qué? A las anemias. ¿Sí? A las anemias, lo que vamos a llevar fundamentalmente. Bueno. ¿Cuál es la función del eritrocito? Lo más importante, ¿cuál es la función? Y que involucra todavía lo patológico antagónicamente. La función del eritrocito es transporte de oxígeno, ¿sí? Y transporte de anhídrido carbónico. ¿Qué también es el nombre del anhídrido carbónico? Dióxido de carbono. ¿Sí? Anhídrido carbónico. Cada vez que ustedes están inhalando el oxígeno mediante la respiración, están introduciendo oxígeno. ¿Y ese oxígeno dónde tiene que llegar? A las células. ¿Sí? Cuando llegue a las células, a partir de ese oxígeno se van a producir reacciones metabólicas intracelulares destinadas a la producción de energía en base a las mitocondrias y en base a la glucosa. Todo eso se denomina también como respiración celular. ¿Sí? El oxígeno es necesario para las mitocondrias, para que a partir de la glucosa
se realice la formación de ATPs. ¿Sí? Nuestras células necesitan energía y esa energía está en forma de glucosa, pero se necesita oxígeno, no se olviden. Pero nuestras células también desechan compuestos y uno de esos compuestos que desechan es el anhídrido carbónico. Y ese anhídrido carbónico tiene que ser eliminado. ¿Y cómo va a ser eliminado? Gracias al eritrocito. El eritrocito va a ser el que va a llevar ese anhídrido carbónico, ¿no? ¿Qué características tiene? Fundamentalmente la hemoglobina, ¿sí? Lleva el eritrocito es el encargado de llevar hemoglobina en su interior, ¿sí? Y esa hemoglobina va a producir cambios físicos y químicos. ¿Qué cambios? ¿Sí? A ver, quiero que vean. Esta está la hemoglobina. Aquí está la hemoglobina. Esta es la molécula de hemoglobina. La molécula de hemoglobina tiene un componente muy importante para que se forme, que es el hierro. El hierro. El hierro está presente dentro de las moléculas de hemoglobina. Y el hierro es un componente oxidable que tiene bastante relación o apetencia con el oxígeno, ¿no? Por eso el metal se oxida, ¿sí? Entonces el oxígeno se adhiere fácilmente, se relaciona con la molécula de hemoglobina, por eso es fácilmente transportable la hemoglobina. Bueno, y esa hemoglobina se encarga de transportar en su mayoría oxígeno, ¿sí? ¿Cómo se presenta la hemoglobina? La hemoglobina generalmente el eritrocito está unido a la hemoglobina en un 98% y al dióxido de carbono se une en un 23%. ¿Qué quiere decir eso? Que acá está mi eritrocito, ¿sí? El 98% del oxígeno que está en la sangre proveniente de las células se van a unir al eritrocito, al 98%, y el 2% estará libremente en la sangre, en el plasma, mientras que el 23% del dióxido de carbono se va a unir, el 23% del dióxido de carbono se va a unir al eritrocito y el restante va a estar disuelto en el plasma para llegar a lo que es los alvéolos pulmonares para el intercambio, ¿sí? Aproximadamente de la hemoglobina en el plasma está disuelto un valor de 34 gramos por decilitro de hemoglobina como máximo, ¿sí? 34 gramos de decilitro como máximo de hemoglobina. Bueno, para hablar de anemias, ahora sí, las anemias, ¿qué es una anemia? Es el déficit de eritrocitos, ¿sí? Anemia es el déficit de eritrocitos. ¿Por qué se produce ese déficit de eritrocitos? Porque puede haber alteraciones en la formación de los eritrocitos. Uno, puede ser que haya una alteración en el hígado fetal, puede ser que haya una alteración en el saco vitelino, en la médula ósea, que disminuyan los eritrocitos. O si no, puede ser que algún medicamento se esté consumiendo que altere cualquiera de estos órganos que producen. Uno, ¿por qué también se puede producir una anemia? Porque existen alteraciones en la formación de los eritrocitos. ¿Qué quiere decir? Que para que cambien sucesivamente los estadios, que cambie de un proeritroblasto a un eritroblasto basófilo, a un policromatófilo, a un autocromático, tiene que haber sustancias químicas que permitan ese cambio, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las sustancias químicas inductoras de maduración? Vitamina B12, ácido fólico, eritropoyetina, ¿sí? Interleucina 3.
4 componentes muy importantes que me ayudan a madurar y me ayudan a multiplicar los eritrocitos a nivel de la médula ósea. ¿Cuáles son? Eritropoyetina, vitamina B12, ácido fólico y interleucina 3. Eso me ayuda a que se produzcan estos cambios y a la vez haya multiplicación. ¿Sí? ¿Qué pasa si me falta eritropoyetina? No se van a elaborar eritrocitos y eso puede llevar a una anemia. ¿Qué sucede si falta vitamina B12 o ácido fólico? No se forman, no atraviesan estas etapas o se forman mal los eritrocitos. ¿Y qué es tan importante en estas etapas para que se produzca una malformación de eritrocitos? ¿Qué es tan importante? Miren, el eritrocito, cuando está en etapa de proeritroblasto, es la primera etapa después de la unidad formadora de colonias, es el proeritroblasto. Este proeritroblasto, miren, es una célula que tiene núcleo, que tiene mitocondrias abundantes, que tiene retículo endoplásmico rugoso, tiene ribosomas, ¿sí? Es una célula que está encargando de elaborar fundamentalmente ¿qué? Hemoglobina, ¿sí? Porque esa es la razón de ser del eritrocito, tener hemoglobina. ¿Por qué? Porque tienen que llevar oxígeno y tienen que llevar dióxido de carbono. Sin la hemoglobina, nuestro eritrocito no sirve y no lleva oxígeno, ni dióxido de carbono, ni trae, ¿sí? Entonces, conforme van pasando las etapas de formación, desde un proeritroblasto a un eritroblasto basófilo, a un ortocromático, policromatófilo, un ortocromático, miren los cambios que van sucediendo en el eritrocito. Va condensándose el núcleo, haciéndose más pequeño, hasta el punto de eliminar el núcleo. Se elimina el núcleo. En un eritrocito maduro es una célula anucleada, no tiene núcleo, ¿sí? Llega a un estadio en el eritroblasto basófilo en que ya se ha acumulado bastante cantidad de hemoglobina. Por eso tiene esa tinción basófila, porque la cantidad de hemoglobina ya es suficiente. Posteriormente se va deshaciendo. Si ya tiene la hemoglobina que debería tener este eritrocito, ya no necesita el retículo endoplásmico rugoso que elabore. Entonces se expulsa el retículo endoplasmico. O si no, las enzimas lisosómicas digieren el aparato de Golgi, todos esos componentes que se encargaban de formar la hemoglobina. Y al último, el eritrocito queda siendo solamente una célula, como si fuera una bolsa cargada de hemoglobina. Y obviamente no solamente contiene hemoglobina, tiene otros elementos fisiológicos importantes como ser la anhidrasa carbónica. ¿Sí? Entonces, en esta formación, para que suceda esto a cabalidad, tiene que haber vitamina B12, tiene que haber ácido fólico, tiene que existir interleucina 3, tiene que existir eritropoyetina. Si no, no funciona, no se va a formar de esta forma. Van a salir eritrocitos que tienen todo tipo de formas, que no van a ser de disco bicóncavo, van a tener eritrocitos que no van a tener la cantidad de hemoglobina que debería tener el eritrocito. Entonces se empieza a alterar ¿qué? La oxigenación. Si la función de la hemoglobina es eso, trasladar oxígeno, ya les he dicho, y el oxígeno es tan importante para las células, ¿sí? ¿Qué está sucediendo ahorita? Estamos ya ahorita casi media hora y en esa media hora estamos consumiendo el oxígeno, ¿sí? Y ese oxígeno se está consumiendo, pero estamos inhalando dióxido de carbono y nos estamos empezando a sentir con sueño algunos que estaban muy atentos se han cansado más, ¿no? Sucede que se está llenando de dióxido de carbono el ambiente, ¿sí? No lo notamos, pero no hay un intercambio de oxígeno acá. No existen las ventanas abiertas, cruce de aire. Entonces está acumulando dióxido de carbono y está disminuyendo el oxígeno. Y como se disminuye el oxígeno, nuestra célula no está recibiendo el aporte adecuado, ¿sí? Y se aletarga. La anemia incluye procesos fundamentalmente subjetivos y objetivos. ¿Qué es algo subjetivo?
Es algo que no vemos. Bueno. Y un síntoma subjetivo de la anemia es la astenia. Astenia, no se olviden, astenia. ¿Y qué es la astenia? Es cuando uno se encuentra totalmente débil, cansado. Ese es un síntoma subjetivo, astenia. Y un síntoma objetivo de la anemia es algo que nosotros vemos y decimos, este chico tiene anemia. ¿Qué sería la palidez? ¿Sí? Es algo objetivo. Cuando nosotros vemos, es la palidez de una persona que nos indica que puede tener anemia. Pero no confundamos, ¿sí? Existen patologías que generan palidez. Existen parámetros entonces. Cuando una persona que en su cuerpo tenga o genere calor arriba de los 35 grados y se observe palidez, ahí sí tenemos que preocuparnos, ¿sí? Porque es una anemia. Pero generalmente las personas que están con calor, ¿de qué colorcito se vuelven? Rojas, ¿no? Rojas, rosadas, depende, ¿no? Es porque existe una irrigación mayor y con abundantes eritrocitos en ese caso. Pero cuando hay una persona anémica, ahí estamos frente a personas pálidas por encima de los 35 grados centígrados, ¿sí? De temperatura no corporal, sino externa, ¿sí? Externa. ¿Dónde hace 35 grados acá en nuestro país? Santa Cruz, ¿no? Por ahí. Entonces, entiendan, ¿sí? Ahora, otro dato muy importante. ¿Cuál es el valor de la hemoglobina? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la hemoglobina? Hemos dicho que dentro del cuerpo se puede, dentro de la sangre, en sí en el cuerpo, se puede tener hasta 34 gramos por decilitro de hemoglobina. ¿Sí? A nivel del mar. Pero estos valores son muy importantes, anótense, muchachos, ¿sí? Valor de hemoglobina. Es de 16 gramos por decilitro en el varón, a nivel de la altura estamos hablando, y de 15 gramos por decilitro a nivel de la mujer. Son datos biométricos de hemoglobina. Ustedes cuando lleguen a un curso clínico van a hacer quirófano y ahí les van a dar un hemograma y ustedes van a ver hemograma, hemoglobina, tiene 16 gramos por decilitro, muy bien, si es varón. Y si es mujer, ¿cuánto tiene que tener? 15 gramos por decilitro, ¿sí? Posteriormente tiene que tener concentración de hemoglobina corpuscular media. La concentración de hemoglobina corpuscular media está entre los 32 y el 38% de gramos por decilitro. Perdón, no gramos por decilitro, 32 a 38%, ¿sí? Esa es la concentración de hemoglobina corpuscular media. También tenemos el valor de la hemoglobina corpuscular media, que está entre los 27 y los 32 microgramos. ¿Qué otro valor hemos visto anteriormente? En el hematocrito. ¿Cuánto era? El hematocrito en el varón, 42%. Y en las mujeres, 38%. Ya tenemos dos valores. Entonces, para determinar una anemia, yo tengo que tener fundamentalmente estos valores, estos parámetros biométricos. Escuchen bien. Hematocrito. Ya saben, ¿cuál es? 48% en el varón, perdón, 42% en el varón, 38% en la mujer. Conteo globular, ¿cuánto es en el varón? 5.500.000 más menos 400.000. Y en la mujer, 5 millones más menos 400.000. Dosificación de hemoglobina, ¿cuál es? En el varón, 16 gramos por decilitro
y 15 gramos por decilitro en la mujer. Cuando yo tengo un hemograma y me ponga a revisar de cualquier persona, padre, familia, hijo, hermano, paciente, vean estos valores. ¿Sí? Relacionen. Si los valores están más altos, quiere decir que estamos frente a una poliglobulia, una eritrocitosis. Si los valores están disminuidos, estamos sí o sí frente a una anemia. ¿Sí? Y hay que ver el grado de anemia. Por ejemplo, si yo tengo un porcentaje de hematocrito en el varón que me llega al 10%, ¿qué sucede? Es un valor que me causa alarma, porque es un valor que está colindando con los límites de vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en su sangre tiene un 10% de células y un 90% de plasma. En otras palabras, su recuento de eritrocitos debe ser muy bajo. Debe tener 200.000, perdón, 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones. Y la hemoglobina obviamente debe estar disminuida, debe estar 12, 11 gramos por decilitro. Entonces estamos frente a una anemia grave. El paciente tiene mucha sintomatología, muchos signos que los vamos a estudiar a continuación. ¿Sí? ¿Me comprenden, no? ¿Qué es importante para determinar anemia? Hematocrito, conteo globular, dosificación de hemoglobina. Miren cómo evoluciona, ¿no? El glóbulo rojo visto con el microscopio, ya no con el dibujito. Desde un proeritroblasto con núcleo, ¿sí? Y se va acumulando diferentes cantidades hasta el último que no tiene un núcleo, no tiene nada, simplemente es una bolsa con hemoglobina. ¿Sí? A ver, ¿cómo se clasifican las anemias? Esos son gráficos. ¿Sí? ¿Cómo se la clasificación de las anemias? Las anemias se clasifican, uno, voy a botar, por pérdida de sangre. Anemia por pérdida de sangre, ¿sí? La anemia por pérdida de sangre también se denomina anemia hipovolémica. Anemia hipovolémica. Nosotros podemos perder máximo 1/3 de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, ¿cuánto tenemos nuestra volemia? ¿Cuánto es? Hablando fisiológicamente. ¿Qué es volemia? Cantidad de sangre. ¿Cuánto es? 5 litros. Y si yo digo que nosotros podemos perder máximo 1/3, ¿cuánto máximo podemos perder? 2 litros, 1,5 litros. 1 litro y medio. Hasta ahí estamos frente a un rasgo de vida. Perdemos más de 1,5 litros, entramos en shock. ¿Sí? Si perdemos más de 1,5 litros. Y obviamente, posteriormente al shock, pérdida de conciencia, la muerte. ¿Sí? A ese tipo de anemia se denomina anemia hipovolémica por pérdida de sangre. ¿Sí? En ese tipo de anemias se pueden producir hemorragias, ¿no? ¿Qué más nos puede hacer pérdida de sangre? Hemorragias, traumatismos, ¿no? ¿Cuál es el segundo tipo de anemia? La anemia por deficiencia de formación de hemoglobina. Es esa anemia en donde se forma hemoglobina en menor cantidad. Igual me produce anemia, ¿entienden? ¿Sí? ¿Por qué? Se produce, ¿qué hemos dicho? Se necesita una adecuada cantidad de eritrocitos para tener una adecuada cantidad de hemoglobina en la sangre y para tener ese requerimiento de oxígeno para llevar el oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. Entonces, si no hay
hemoglobina el valor normal, se produce una anemia, ¿sí? Y ahí están las anemias por déficit de hemoglobina, ¿sí? Existe una anemia por muerte de los eritrocitos, número 3, ¿no? Anemia por muerte de los eritrocitos, que también se denomina anemia hemolítica. Anemia hemolítica es cuando mueren los eritrocitos y se producen enfermedades como la eritroblastosis fetal, que en la parte práctica les he explicado, ¿sí? La eritroblastosis fetal es cuando se produce una incompatibilidad sanguínea entre la madre y el niño, y la madre ataca y mata a los eritrocitos, y en ese niño ¿qué se va a producir? Anemia, porque sus eritrocitos están muriendo, ¿sí? Entonces es casi una clase para hablar de eritroblastosis. Entiéndame que hay una clasificación acerca de las anemias por muerte de eritrocitos, que se denominan anemias hemolíticas, ¿sí? Existen otro tipo de anemias, que son las anemias por mala formación de los eritrocitos. Entonces, ¿cuántos tipos de anemias tenemos? 4, ¿no? En otras palabras, hay unas anemias por pérdida de sangre, típico, ¿no? Si yo no tengo sangre, se me produce una anemia rápidamente, si pierdo sangre. 2, por déficit de formación de hemoglobina, ¿sí? ¿Por qué no tengo hemoglobina? Porque mis leucocitos están disminuidos, pero eso que me genera una anemia. A veces yo tengo el número normal de eritrocitos, entiéndame, yo puedo tener 5 millones y medio, 6 millones de eritrocitos, pero que no tienen la cantidad de hemoglobina presentes en esa célula que debería tener. ¿Cuánto debería tener mi cuerpo de hemoglobina? 16 gramos por decilitro. Y puede ser que yo en el examen tenga 5 millones y medio y en hemoglobina tenga 13. ¿Qué está sucediendo? Puede ser que tenga una anemia, pero con déficit de hemoglobina. ¿Y qué ha sucedido? ¿Por qué no ha habido hemoglobina normal en cantidad normal? ¿Saben por qué? Porque no ha habido ácido fólico o vitamina B12 en su formación, en esos estadios. Porque el ácido fólico y la vitamina B12 son esenciales para producir hemoglobina, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el ácido fólico y la vitamina B12? En las verduras. Por eso cuando tienen anemias, el doctor, sin saber qué tipo de anemias, ¿qué les dice? Coma espinacas, coma cualquier alimento que tenga hierro, porque el doctor dice, tal vez la falta de hemoglobina es un déficit de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro, han visto, es fundamental en la hemoglobina, en la molécula. Y si no hay hierro, tampoco se forma la molécula de hemoglobina. O si no hay ácido fólico o vitamina B12, tampoco se forma, ¿sí? Entiendan lo importante que es. Por eso les he explicado cómo se transforma y cómo se va llenando de hemoglobina. ¿Y cuál era la tercera forma de anemia? Por mala formación de eritrocitos. Este mismo ácido fólico, esta misma vitamina B12, la interleucina 3, hace que se malformen los eritrocitos. Normalmente, ¿cómo deberían ser los eritrocitos? Células bicóncavas, esféricas, ¿no? Discoidales, pero se alteran y tienen estas formas. Miren, tienen formas como en este caso, con prolongaciones citoplasmáticas, o si no, tienen formas pequeñas. Ahí estamos frente a anemias microcíticas. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de las anemias microcíticas, hay tiempo. Las anemias macrocíticas, las que son grandes, eritrocitos grandes, mal formados. Anemias microcíticas, eritrocitos pequeños, ¿sí? O anemias que producen por déficit de hemoglobina, se denominan también anemias hipocrómicas. ¿Por qué? ¿Saben qué? El color rojo que le da la sangre es la hemoglobina, ¿sí? Ese color rojo que le da la sangre.
al eritrocito. Y sumado todos los eritrocitos, por eso tenemos una sangre de color rojo, ¿sí? Rojo púrpura. Vamos a la clasificación antes de que vean este gráfico. Clasificación de anemias. Vamos por el tamaño, ¿sí? Por el tamaño. Tenemos que ver que el volumen de los eritrocitos, ¿cuánto está el volumen? ¿Les he dicho? De 90 a 94 micrómetros, ¿sí? Ese es el volumen de un eritrocito. Si tiene valores por encima, en este caso, de los 100 micrómetros, esos eritrocitos, estamos frente a una anemia macrocítica. Macro, ¿qué significa? Grande. Cítico es de célula, no célula grande. Y si tenemos valores de menos de 80 micrómetros cúbicos, o micras cúbicas, estamos frente a una anemia microcítica. ¿Qué quiere decir? Que esa persona tiene pocas células, pocos eritrocitos, y todavía son pequeñitos, ¿sí? Y si son pequeñitos no pueden llevar la cantidad suficiente de oxígeno. Por eso es anemia microcítica, por debajo de los 80 micrómetros cúbicos. La anemia es macrocítica, cuando se denomina macrocítica, cuando el eritrocito tiene un volumen superior a los 100 micrómetros cúbicos. Ahí entran las anemias megaloblásticas, ¿sí? ¿Qué es mega? Es grande. Blasto es un tejido que crece sin forma, y no son discos bicóncavos, sino es una esfera que de paso no tiene la cantidad, o puede tener la cantidad o no de hemoglobina. ¿Me entienden? La diferencia entre una anemia de acuerdo al tamaño, es la clasificación de acuerdo al tamaño, al volumen, ¿sí? Macrocítica, microcítica y normocítica. ¿Qué quiere decir normocítica? Que se encuentran los parámetros con algunos valores extras de 80 a 100 micrómetros cúbicos. Yo les dije que era de 90 a 94, ¿sí? Pero siempre hay unos valores que pueden ser más menos. En este caso, menos sería 80 y más 100. Si hay una anemia, o sea, déficit de eritrocitos, y de paso los eritrocitos son normales, estamos frente a una anemia normocítica. Entiendan eso bien para descansar, ¿sí? La clasificación de anemias de forma general les he dicho, ¿cómo era? Pérdida de sangre por muerte de eritrocitos, anemia por déficit de formación de hemoglobina y anemia por mala formación de eritrocitos. Ahora, la anemia la clasificación de anemias en base al tamaño de los eritrocitos se clasifica de esta forma, ¿sí? En microcítica, macrocítica y normocítica. Todas son anemias, no porque quiera decir normo y no es anemia. Todas son anemias. Sí, existe menor cantidad de eritrocitos acá, pero acá son muy pequeños porque tienen menor a 80 micrómetros cúbicos. Acá son muy grandes los eritrocitos, tienen más de 100 micrómetros cúbicos, y acá son normales, pero sigue habiendo menor cantidad de eritrocitos, ¿sí? A la vez, hay otra clasificación interna en base a la cantidad de hemoglobina, ¿sí? ¿Se acuerdan del valor de hemoglobina, de la concentración de hemoglobina corpuscular media? Que les dije que es de 32 a 38%, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Han anotado? Aquí anotado. Concentración C de hemoglobina corpuscular media de 32 a 38%. Y abajo decía valor de la hemoglobina corpuscular media de 27 a 32 microgramos, ¿sí? Para esta clasificación de anemias en base a la cantidad de hemoglobina, la concentración, si tiene menor a 33, inclusive por debajo de 32% de hemoglobina, estamos frente a una anemia hipocrómica. ¿Sí? Anemia hipocrómica. ¿Qué quiere decir eso?
que tiene menos cantidad de hemoglobina, por eso no está teñido el eritrocito, no está tincionado, su color está bien raro. Por eso cuando ustedes tienen anemia, ¿qué color es su tejido? Pálido, un síntoma visual, objetivo, la palidez. ¿Sí? ¿Y cómo es la sangre? ¿Oscura o clarita? Es un rojo claro, ¿sí? Rosado en algunos casos. ¿Por qué? Porque la concentración de hemoglobina está disminuida por debajo del 33%. Y hay anemias normocrómicas que se encuentran entre el 32 o 38, o en este caso 33 y 37%. ¿Sí? Tomemos valores, como estamos en la altura, del 32 al 38. ¿Sí? Este es un valor, pero más adecuado al llano. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender la fisiopatología de la altura. ¿Me entienden hasta acá? Entonces yo puedo clasificar la anemia hasta ahorita desde 3 puntos de vista. De forma general, de acuerdo al volumen del eritrocito, de acuerdo a la concentración de la hemoglobina. Por si acaso, BCN significa volumen corpuscular medio o volumen del eritrocito, ¿sí? Y de acuerdo a la cantidad de hemoglobina. Entonces, una anemia puede ser microcítica o puede ser normocrómica. ¿Qué quiere decir? Que tiene la cantidad de hemoglobina normal, solamente que son eritrocitos pequeños, pero en reducida cantidad. ¿Me entienden? Siempre relacionen número de eritrocitos, cantidad de hemoglobina y hematocrito. Por favor, para determinar cualquier anemia. Una anemia puede ser macrocítica, o puede ser normocrómica o hipocrómica. ¿Sí? Si es una normocrómica, ¿qué quiere decir? Que tiene cantidad de hemoglobina normal, solamente que sus eritrocitos son grandes. ¿Por qué? Porque no ha habido el ácido fólico y la vitamina B12 en sus estadios de formación. ¿Sí? ¿Han entendido esa parte? ¿Sí? Entonces es una clasificación más que eso. ¿Qué tipo de anemias más hay? Hay anemias aplásicas. Una anemia aplásica es aquella anemia que se da por destrucción de las células madres en la médula ósea. ¿Sí? A significa ¿qué? Sí. Plazos viene del latín de tejidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes van a la radiación, se someten a rayos X, no les va a dar superpoderes, ¿sí? Por si acaso, si es que como el hombre radioactivo, ¿no? Le da radiación y superpoderes, o se van a volver Hulk. ¿Qué va a pasar? Les van a salir tumores, leucemias, o en este caso, se van a morir sus células madres pluripotenciales hematopoyéticas, ¿sí? Y si no hay células madres, ¿ustedes creen que habrá eritrocitos? No. Entonces es un tipo de anemia también, que es otra clasificación, la anemia aplásica. ¿Sí? Tengo que irme. Miren, la anemia produce alteraciones a diferentes niveles. ¿Sí? Desde los más importantes, que nunca se olviden, los subjetivos. ¿Cuál es? La astenia, cansancio, debilidad. ¿No? ¿Por qué? Porque no está llegando oxígeno. ¿A dónde? A mi célula. ¿Y cuál es el otro síntoma? Objetivo en este caso, visual, la palidez, mucosas, piel, ¿sí? Generalmente a nivel del tejido subcutáneo, a nivel de la piel, palidez. Generalmente palidez de qué pelo? Palmas de las manos, lechos unguiales de las uñas, ¿sí? Mucosas. Todas las mucosas se encuentran con escasa cantidad de hemoglobina.
Y la anemia también genera alteraciones en diferentes órganos. Mirad, hay diferentes órganos que involucran el aparato respiratorio, el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, el sistema nervioso central, ¿sí? A nivel intestinal. Anemias, ¿cómo se clasifican las anemias? Otra clasificación de anemias: anisocitosis, poiquilocitosis, ¿sí? Anisocitosis y poiquilocitosis. ¿Qué son las anisocitosis? Son las alteraciones en número, ¿sí?, de los eritrocitos. Y las poiquilocitosis son alteraciones en la forma. Poiquilocitosis. A ver, Cristian. Ahora sí. Miren, escuchen. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene la anemia? ¿Sí? La anemia tiene taquicardia. ¿Qué es taquicardia? Incremento en la frecuencia cardíaca, ¿sí?, por encima de los 100 latidos por minuto. Normalmente, ¿cuánto deberíamos tener nosotros? De 70 a 74 latidos por minuto. Cuando estamos normalmente, ¿no?, sentados, sin hacer ejercicio. Pero ¿qué resulta si normalmente yo voy corriendo allá? ¿Cuánto va a ser mi frecuencia cardíaca? 80, 90, 100, tal vez más. Taquicardia, ¿no? Me da una taquicardia. ¿Qué es lo contrario de la taquicardia? La bradicardia. Exactamente. Muy bien. Entonces, una manifestación de la anemia es la taquicardia. ¿Por qué? Porque en la anemia, ¿qué no me llega? Oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay mucha hemoglobina o no hay muchos eritrocitos. ¿Y qué sucede? Los tejidos, ¿qué piden? Oxígeno. ¿Y qué intuye el cerebro? ¿Qué dice? Existe disminución de oxígeno. Entonces el corazón no está bombeando muchos eritrocitos. El cerebro no sabe si hay anemia o no hay, ¿sí? El cerebro simplemente tiene que hacer las funciones normales. En este caso, manda que el corazón lata más para que la sangre llegue más rápido a los tejidos, pensando que esa es la alteración. Por eso se produce una taquicardia, porque el cerebro hace, mediante el nervio parasimpático, que es el vago, hace que lata más para que la sangre llegue más rápido y haya intercambio de oxígeno. Pero en realidad no es esa la falla, ¿sí o no? Puede ser que el eritrocito no tenga hemoglobina, y por más que el corazón lata 1000 por hora, no va a llegar oxígeno porque no hay hemoglobina. ¿Entiendes? Entonces es un síntoma, la taquicardia. El aumento de la velocidad circulatoria. A ver, en una anemia, ¿hay incremento de la velocidad o disminución? Anemia, aumento de la velocidad. Si hay taquicardia, el corazón está latiendo más rápido por minuto y está impulsando más la sangre. ¿Y la sangre se encuentra con menos eritrocitos? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, si hay menos cantidad de eritrocitos, habrá, obviamente, la sangre es más fluida. ¿Sí? ¿Cuál es la viscosidad de la sangre? La viscosidad de la sangre es 3 veces superior a la del agua. ¿Sí? Y a veces en las anemias disminuye esa viscosidad. ¿Por qué disminuye la viscosidad? Porque no hay muchas células, no hay muchos eritrocitos, ¿sí? Y a veces la sangre de las personas anémicas es como el agua, ¿sí? Nuestra sangre es generalmente viscosa, ¿sí?, normalmente. Pero cuando se produce una anemia es como el agua. La relación puede ser 1:1 en relación al agua. Entonces, ¿circula o no más rápido? Circula más rápido, porque es más líquida la sangre en una anemia, ¿sí? Entonces hay un aumento de la velocidad circulatoria. Hay una alteración de la tensión del pulso. ¿Qué quiere decir el pulso? La presión. Quiere decir que existe disminución del pulso. Las personas que tienen anemia van a tener el pulso también disminuido, ¿sí? Disminución de la presión arterial. Es obvio. ¿Qué es la presión arterial como concepto en fisiología analítica? ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que tiene la sangre sobre las paredes de los vasos aquí.
Y mientras más elementos celulares tenga, mayor fuerza va a haber. Y en una anemia hay disminución, ¿sí? Entonces, esa disminución, ¿qué me produce? Perdón, esa disminución de eritrocitos me produce disminución de la presión arterial. Por eso esas personas están aletargadas, con el pulso débil, cansadas, con astemia, con adinancia, porque todos estos están disminuyendo, excepto la taquicardia. Contrariamente, el corazón empieza a latir más, ¿no? En algunos casos puede haber soplos cardíacos cuando se produce una mala formación a nivel del corazón, ¿sí? que puede producir, que es causa de una anemia, o ruidos vasculares por mala formación de las válvulas cardíacas, ¿sí? ¿Cuáles son los aparatos que son afectados? O sea, en primer lugar, el aparato circulatorio, ¿han visto? Se disminuye la presión, se disminuye ¿qué? El pulso, el corazón late más, el aparato cardiocirculatorio, en otras palabras, es afectado, ¿sí? El aparato respiratorio, ¿qué pasa en una persona que tiene anemia? ¿Respirará más o menos? Más, ¿por qué? Porque ya saben, los tejidos no les está llegando oxígeno. Y entonces, el cerebro, ¿qué dice? Pulmoncito, respira más. Incrementa la ventilación pulmonar. Tratando de pensar que la falta es que el pulmón no está funcionando en este caso. Entonces, el aparato respiratorio está involucrado. En la parte neuromuscular, esa astenia, ese cansancio, es porque no le llega oxígeno a las células musculares. Y no hay contracción suficiente para que no hay energía suficiente para que se produzca contracción. Y ya saben, para que se produzca contracción tiene que haber oxígeno, glucosa, para que haya glucólisis aeróbica, formación de ATP. ¿Sí? Va a haber alteraciones a nivel digestivo y a nivel genitourinario. En las personas, por ejemplo, a nivel genitourinario, personas que tienen menstruación, y si es anémica, sus menstruaciones van a ser copiosas o disminuidas. ¿Sí? Personas que tienen menstruación y justamente tienen anemia. Vamos, con esto acabamos. Nos estamos pasando apenas 3 minutos. El siguiente tema es eritrocitosis y poligloburia. Se tiene subtítulos, ¿sí? A ver, con eso acabamos. A ver, los caballitos, Cristian. ¿Qué es, por definición, qué es la eritrocitosis? Todo lo contrario a la anemia. La anemia es déficit de qué, fundamentalmente de eritrocitos. Pero también puede ser déficit de qué, hemoglobina. ¿Sí? Cualquiera de esos dos. O alteración de los eritrocitos, ¿no? ¿Qué es entonces la eritrocitosis? Es lo contrario. ¿Qué sería? Es el aumento de eritrocitos. ¿Sí? Y tenemos que definir igual la diferencia entre eritrocitosis y poliglobulia. ¿Cuál es la diferencia entre eritrocitosis y poliglobulia? Cuando decimos poliglobulia, nos estamos refiriendo a todo tipo de células que pueden aumentar de tamaño. ¿Y cuáles son esas células que se encuentran en la sangre? Leucocitos, plaquetas, linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y eritrocitos. Todos están aumentados en número. Estamos frente a una poliglobulia. Pero si solamente los eritrocitos están aumentados de número, estamos hablando frente a una eritrocitosis. ¿Sí? Pasando a este subtítulo, parámetros del hemograma biométrico. ¿Cómo sabemos que existe eritrocitosis en un hemograma? Igual, para saber en una anemia. ¿Cuáles son? Conteo, número de eritrocitos. ¿Cuál es el número 2? Cantidad de hemoglobina. ¿Y cuál es el otro parámetro? Porcentaje. Hay que analizar eso para saber si hay anemia
Hay que analizar eso para saber si hay eritrocitosis. ¿Qué síntomas clínicos se aprecia en un paciente con eritrocitosis? Todo lo contrario a la anemia. Piel oscura, o sea, violácea por la cianosis que hay. Acumulación, en este caso, de hemoglobina. ¿Sí? Como hay tantos eritrocitos, ¿de qué color es la hemoglobina? Le da un color rojo, azulado, por la concentración de dióxido de carbono más. Entonces una persona se encuentra con esos síntomas de coloración. ¿Cómo estará la presión arterial? Lo contrario a la anemia. Aumentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre está más viscosa, ¿sí? El pulso aumenta, la presión aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe demasiado hematocrito, elevado el hematocrito, y hace que la sangre esté muy viscosa y la presión hacia las arterias sea mayor. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican las eritrocitosis? Muchachos, es así. Se clasifican en eritrocitosis, hablamos de eritrocitosis verdaderas y falsas. También se clasifican en secundarias y primitivas. ¿Sí? Hablemos de las verdaderas. Dentro de las verdaderas están, por ejemplo, las hipoxémicas, que son eritrocitosis por deficiencia de oxígeno. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Una eritrocitosis verdadera, pero de tipo hipoxémica, que también se denomina policitemia fisiológica. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Porque vivimos en ciudades de altura y nuestros eritrocitos tienen que estar en elevada cantidad por el poco oxígeno, por la poca presión que existe. ¿Sí? ¿Por qué se produce? ¿Por qué más puede haber eritrocitosis? Por función ventilatoria deficiente. Quiere decir que el pulmón no funciona correctamente, no está respirando. Por cortocircuitos cardíacos, el corazón está alterado. Por obesidad, por hemoglobinas anormales, por alteración de la hemoglobina. ¿Sí? Existe una alteración, una eritrocitosis verdadera, que es la eritremia. Eritremia. ¿Sí? Otra eritrocitosis, esta era por causa de la hipoxia. Esta es por alteraciones tumorales y por alteraciones neurógenas. Por alteraciones tumorales tenemos eritrocitosis por el fibromioma, por carcinomas renales, por la hidronefrona, por un riñón poliquístico, voy a repetir de nuevo, ¿sí? Por el hepatoma y por el hemangioblastoma. Y por causas neurógenas tenemos la enfermedad de Cushing. ¿Sí? Repito, existen tres formas de eritrocitosis verdaderas. ¿Cuál sería? La hipóxica, las tumorales y las neurógenas. Las hipóxica también se denomina ¿qué? Policitemia fisiológica. Es lo que tenemos nosotros. Eritrocitosis tenemos. Pero no hay gran cantidad. Nadie está ahorita cianótico. Pero cuando se suma una alteración verdadera de eritrocitos, se denomina eritremia o eritrosis verdadera, eritremia. Y las tumorales están el fibromioma, los carcinomas renales, hidronefrona, riñón poliquístico, hepatoma, hemangioblastoma. Y en las neurógenas, la enfermedad de Cushing. Bueno, ¿qué quiero que sepan fundamentalmente de todo eso que hemos llevado? ¿Sí? Con esto hemos acabado. ¿Sí? Clasificación de anemias. ¿Sí? La clasificación de anemias. ¿Cómo se clasifican y por qué se clasifican? ¿Sí? Fundamentalmente.
Todo este tema extenso está en el libro base que ustedes conocen. ¿Cuál es ese libro base? Ergueta Collao, que lo he dejado entonces copiar. Ergueta Collao. Esa es la metodología básica de Ergueta Collao. Bueno, si no hay dudas ni consultas, muchas gracias. Es el primer tema para